Abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Y vamos a leer los primeros versículos del 7 al 11. Marcos 11, del 7 al 11. Ya que tengas el texto, los niños pueden pasar ya a tomar su lugar, ahí a Escuelita Dominical. Decanes y niños que nos ayuden para que puedan llevar a sus pequeños a recibir el consejo de la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos va a hablar y nos va a enseñar de este pasaje que vamos a continuar estudiando y que iniciamos el domingo pasado. Pueden ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Marcos 11, del 7 al 11. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pueden sentarse. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Y bueno, esta es la segunda parte del texto que iniciamos en la clase pasada, acerca de lo que normalmente se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La conferencia pasada estudiamos la primera parte de este texto, analizando del versículo 1 al versículo 2. El texto que nosotros desarrollamos la clase pasada fue el soberano rey, donde observamos y aprendimos cómo Jesús conocía todos los acontecimientos antes de su crucifixión. Él conocía absolutamente todo. Y pudimos observar precisamente con los detalles acerca del pollino, dónde se encontraba. Él conocía que los dueños del pollino iban a permitir que los discípulos los desataran y se lo pudieran llevar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también estudiamos que detrás de todos los acontecimientos que Jesús experimentó, desde la entrada de Jerusalén hasta su crucifixión, estaba un plan, el plan redentor de Dios, el plan soberano de Dios. Aun cuando los sacerdotes, los líderes espirituales, tienen una responsabilidad delante de Dios de cómo actuaron, de la misma manera que los romanos, incluso que todo el pueblo de Israel, que cuando clamaban a Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor, y 6 días después crucificadle, van a tener una responsabilidad delante de Dios, así como todos vamos a tener una responsabilidad delante de Dios. Detrás de todos los acontecimientos que estaba experimentando Jesús, se encontraba un plan que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo, el plan redentor de Dios. La cruz no fue un accidente, la cruz no fue algo que salió de control de Dios. Dios tenía planeado absolutamente todo. Jesús conocía todos los acontecimientos y vemos ahí cómo Dios orquestaba todos los eventos para que se cumpliera su plan soberano.
Es en Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde encontramos una profecía tan clara y tan contundente acerca de ese día glorioso cuando Jesús entraría a Jerusalén por última vez para ir camino a la cruz del Calvario. Dios tenía un propósito en eso. Leamos Zacarías 9:9 para entrar en contexto. Zacarías 9:9. Es una profecía demasiado clara para que el pueblo de Israel comprendiera y entendiera que aquella persona que iba a entrar montado sobre un pollino de asna era más ni menos que el Mesías prometido, tan esperado por cientos y cientos de años por el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Cómo? Justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. ¿Hijo de qué? Hijo de asna. Vemos la profecía de forma clara y contundente que el Mesías llegaría a Jerusalén montado en un pollino, y que además esta profecía nos indica la forma en que recibirían al Mesías. La palabra de Dios dice que lo iban a recibir dando voces de júbilo. Y esto nos lleva a estudiar la segunda parte que podemos titular como la proclamación del rey. La conferencia anterior era la soberanía del rey. Ahora es la proclamación del rey. Y para esto vamos a estudiar los primeros 3 versículos de Marcos capítulo 11. Regresemos a Marcos capítulo 11. Y ahora vamos a escudriñar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, versículo 7. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Vemos en el primer versículo cómo los discípulos le llevaron el pollino al Señor Jesucristo. Y lo que hicieron ellos fue colocar sus mantos sobre el animal para que el Señor Jesús se sentara y pudiera entrar a Jerusalén sentado en ese pollino y se cumpliera la profecía de Zacarías 9:9. Sin embargo, vemos también en el versículo 8 que los que estaban adelante, dice la palabra de Dios, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Nosotros debemos de entender, en primer lugar, el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Debemos recordar que Jesús iba a entrar a Jerusalén en un punto importante del pueblo de Israel, porque estaban celebrando en esa semana, o iban a celebrar en esa semana, la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las fiestas más importantes de Israel. Usualmente, en esas fiestas se triplicaba la cantidad de personas que llegaban a Jerusalén, porque eran varios peregrinos que venían a adorar de todas partes del imperio. Hay algunas personas que pueden calcular más o menos cuántas personas asistían a las fiestas de la Pascua. En el contexto histórico había un censo
que era una especie muy rudimental para poder calcular las personas que asistían a la fiesta de la Pascua. Ellos calculaban la fiesta de la Pascua con el número de corderos que se sacrificaba. Normalmente, un cordero se sacrificaba por un cierto número de personas. Entonces, cuando ellos hacían el conteo de los corderos que habían sido sacrificados, podían saber más o menos cuántos asistían a la fiesta de la Pascua. Hay algunos comentaristas bíblicos, algunos estudiosos, que más o menos tienen el cálculo aproximado de cuántas personas llegaron en esa fecha, en esa fiesta de la Pascua. Y ellos dicen que aproximadamente habían llegado 2 millones de personas, o había 2 millones de personas en Jerusalén en esa semana de la fiesta de la Pascua. Por lo que nos hace suponer que Jesús fue recibido en aquel día donde se cumpliría la profecía de Zacarías 9:9, y miles de personas estarían esperando al Mesías prometido. Cuando nosotros leemos Marcos no nos da o no nos muestra una cierta cantidad de personas que están esperando a Jesús. No nos da si eran 2, 3, 10, 100, miles. No nos muestra esa cantidad de personas que estuvieran esperando al Mesías prometido. Sin embargo, el evangelista Mateo sí nos da una luz más cercana a el número de personas que coinciden con las cifras que los comentaristas bíblicos nos dan. Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo capítulo 21, versículos del 8 al 9, Mateo sí nos da una idea más cercana al número de personas. Vean lo que dice Mateo 21, versículos del 8 al 9. Dice la palabra de Dios: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo le agrega 2 palabras que nos indican que había una gran cantidad de personas. La primera palabra que vemos es y la multitud. Esta palabra multitud ya nos habla de un número, ¿sí?, de personas, muchas personas. Sin embargo, le agrega otra palabra más, dando énfasis que había miles de personas, porque más adelante dice que era muy numerosa. Entonces nosotros podemos ver que si bien Marcos no nos los muestra, Mateo sí nos los muestra. Entonces podemos nosotros concluir que habían multitudes que iban delante y que iban detrás de Jesús. Los que estaban delante tendían sus mantos, cortaban ramas de los árboles, los tendían en el camino para que Jesús pudiera entrar a Jerusalén. Y dice el texto que clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros debemos de recordar algo. Los 4 evangelios, nosotros debemos de alguna manera complementar cuando estudiamos la palabra de Dios, porque es como si hubieran sido relatados por 4 periodistas que vieron el mismo evento desde diferentes ángulos o desde diferentes lugares, y posiblemente un comentarista se le fueron detalles, pero al otro no. Entonces los 4 complementan
lo que el Señor nos quiere mostrar. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, Juan nos habla de aún detalles acerca de quienes estaban esperando a Jesús cuando Él entró a Jerusalén. Y podemos ver claramente en el Evangelio de Juan, en Juan 12, en Juan capítulo 12, versículos del 9 al 13, que también habían ahí muchos curiosos. Vamos a ver lo que dice el texto, para que nosotros podamos comprender por qué había mucha euforia y había una multitud y había miles de personas que estaban de alguna manera esperando al Mesías prometido. Veamos lo que dice Juan capítulo 12, versículos del 9 al 13. Y esto es sorprendente y extraordinario. Vean lo que dice la palabra de Dios. Juan 12, del 9 al 13. Y ahí podemos comprender un poco más por qué había mucha gente y estaban eufóricos. Dice la palabra de Dios. Y aquí Juan agrega también esta palabra. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a quién, a Lázaro, quien había resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey ¿de quién? De Israel. Ven que ahora el evangelista Juan nos da aún más detalles de por qué había una multitud ahí esperando a Jesús. Porque muchos, ¿a quién estaban esperando? ¿A quién querían ver? A Lázaro. A Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Debemos de recordar que Jesús venía de Jericó. Venía de Jericó y fue a Betania. Betania era el lugar donde vivía María, Marta y Lázaro. Y cuando llega a Betania, vemos claramente que Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Betania se encontraba a 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Desde Betania, ¿sí?, como ya lo vimos en Marcos, Jesús mandó a sus 2 discípulos para que fueran por el pollino, se lo trajeran y entonces Jesús montara el pollino y pudiera entrar a Jerusalén. Pero Jesús no venía solo. Venía con él también Lázaro, a quien lo había resucitado de entre los muertos. Lo que nos indica que en términos prácticos había mucha gente por la fiesta misma, como lo dice el texto. Había muchos que esperaban a Jesús como el Mesías prometido, pero también habían muchos curiosos que solamente querían ver ¿a quién? A Lázaro. Porque dice el texto que no solamente iban por Jesús, sino también querían ver a Lázaro, porque ese evento extraordinario que hizo Jesús no era para menos. Había resucitado a una persona de entre los muertos, y esa persona había estado 4 días ahí y ya su cuerpo olía mal. Y sin embargo, lo resucitó de entre los muertos. Y Jesús entraba a Jerusalén montado en un pollino, también con aquel que había sido resucitado de entre los muertos. Y cuando entra Jesús, el texto nos dice
que empezaron a clamar eufóricos: Hosana, bendito el que viene en el nombre de el Señor. Pero aquí nos encontramos con otro principio. Recordemos que 6 días después, los mismos que vieron resucitar a Lázaro de entre los muertos, los mismos que vieron entrar a Jesús montado en un pollino con la contundencia, de acuerdo a Zacarías 9:9, de que Él era el Rey de Israel, el Mesías prometido, estaban ellos 6 días después gritando: crucificadle, crucificadle. ¿Qué pasó? ¿Qué no les sorprendió el milagro que hizo Jesús cuando levantó a Lázaro de entre los muertos? ¿Qué principio vemos aquí? Escucha una cosa. Un milagro te puede sorprender. Un milagro te puede impresionar de parte de Dios. A los judíos los sorprendieron. Por eso estaban eufóricos y por eso recibieron a Jesús como el rey esperado. Sin embargo, 5 o 6 días después, esa impresión se les terminó, porque estaban ellos proclamando: crucificad al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y lo llevaron ¿a dónde? A la cruz. Y ahora podemos entender el relato que Jesús dio acerca de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan? Cuando un rico murió y Lázaro, que era un mendigo, también murió, y después el rico fue al Hades y Lázaro fue al seno de Abraham. Este Lázaro no es el mismo Lázaro que encontramos al que Jesucristo resucitó. Este es otro Lázaro. Pero cuando Jesús nos relata esta historia verídica y verdadera, nos muestra también el mismo principio que vemos aquí, en donde la multitud se impresionó solo por un tiempo, por un milagro que vieron, pero después se les acabó la emoción y crucificaron al Rey de Gloria. Ningún milagro, por muy grande que sea, puede cambiar el corazón del ser humano. Lo único que puede transformar el corazón del ser humano es la palabra de Dios. Veamos esto en Lucas capítulo 16, versículos del 27 al 31. Vean lo que dice la palabra de Dios. Lucas 16, en el versículo 27 al 31, vemos ahora el diálogo, de acuerdo al relato de Jesús, entre el rico y Abraham. Por eso sabemos que es una historia verídica, porque estos nombres no son ficticios. Es el mismo Abraham aquí como un personaje real que está hablando. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Y Abraham le dijo, aquí está, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué le estaba diciendo Abraham? El Nuevo Testamento, ahí lo tienen. La Torá, ahí lo tienen. Ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes tienen que estar atentos a la palabra ¿de quién? De Dios. Y vean lo que dice el rico. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y vean lo que les dice Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare. ¿De dónde? De entre los muertos. Dicho y hecho. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Fue una impresión muy grande. Fueron a curiosear en ese momento. Entró Jesús con Lázaro a Jerusalén y en la euforia dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 6 días después, ¿se arrepintieron? No se arrepintieron. Al contrario, ¿qué hicieron? Crucificaron al Rey de la Gloria. No se arrepintieron, porque ningún milagro puede hacer que el corazón del ser humano se arrepienta o cambie. El único que puede hacer esa obra milagrosa es el Señor por medio del Espíritu Santo. Aunque tú veas que una persona se levante de entre los muertos, sí te va a impresionar. 6 días y después no va a cambiar tu corazón. ¿Cuántas personas no hemos visto y no hemos testificado que hemos orado por ellas, que Dios las ha sanado y qué hacen? Su vida sigue igual, ¿cierto? No llegaron a un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ningún milagro te transforma. Tú puedes ver que caiga oro del cielo y eso te va a impresionar por un momento. Tú puedes ver que una persona se levante de una silla y eso te puede ocasionar una impresión, pero nunca transformará tu corazón. Veamos a estas mismas multitudes gritando: crucificadle. En Marcos 15, versículo 8 al 15, después de haber visto, ¿a quién? A Jesucristo, a Lázaro salir de entre los muertos. Marcos 15, del 8 al 15. Dice la palabra del Señor. ¿Y cuántas personas no andan buscando un milagro para verlo? Si lo veo, lo creo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice Marcos 15, del 8 al 15. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales, ¿qué? Sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien ¿a quién? A Barrabás. Respondiendo Pilatos les dijo otra vez: ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Cómo le clamaron cuando llegó Jesús en Jerusalén? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre, ¿qué cosa? David. Y aquí Pilato les vuelve a decir: ¿quieren crucificar a su rey? Pilato podría haber dicho: ¿no hace 5 días ustedes estaban gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y el versículo 13 dice: y ellos volvieron a dar voces: crucificadle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Es una inconsistencia total. Una inconsistencia total porque ellos vieron resucitar a Lázaro de entre los muertos y fueron testigos oculares porque vieron entrar a Jesús. ¿Con quién?
con Lázaro. ¿Se habrán equivocado? La forma en que el pueblo de Israel recibió a Jesús era la forma que normalmente se acostumbraba a recibir a un rey. En el contexto histórico, la manera en que entraba un rey y el pueblo judío lo recibía era que se quitaban su manto, lo tiraban al suelo para que el rey pudiera entrar. Esto lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, que cuando el rey Jehú entró, hicieron exactamente lo mismo. Tomaban su manto y lo ponían al suelo. Veamos Segunda de Reyes 9:13, para que veamos esta consistencia de que ellos en verdad estaban reconociendo a Jesús como el rey de Israel. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué lo crucificaron? Si ellos en verdad habían reconocido a Jesús como el Mesías prometido que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado. Dice en Segunda de Reyes 9:13, para que veamos cómo era que ellos recibían a un rey. Dice el versículo 13 de Reyes, de segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 13. Entonces, cada uno tomó apresuradamente ¿su qué? Su manto. Y lo puso debajo de ¿quién? De Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Entonces, la manera en que ellos reconocían a una persona como rey era cuando ellos tiraban su manto ¿a qué? Al suelo. Pregunta: ¿reconocieron a Jesús como rey? En ese momento sí lo reconocieron. En ese momento estaban seguros que era el Mesías prometido. En ese momento ellos reconocieron a Jesús como rey. Aquí vemos cómo recibieron a Jehú como rey, de la misma manera que el pueblo de Israel recibió a Jesús como rey. La multitud daba voces: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra Hosana? Para los que les gusta anotar, esta palabra Hosana significa: sálvanos ahora, te rogamos. La palabra Hosana significa: sálvanos ahora, te rogamos. Es una oración clamando libertad. Es decir, cuando el pueblo de Israel decía: Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, lo que le estaban diciendo es: sálvanos ahora, te rogamos. El que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una oración proclamando libertad. En ese momento, esa multitud no tenía duda de que había llegado el Mesías, el gran libertador esperado y prometido por los profetas del Antiguo Testamento. No había duda, clamaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta palabra, y bendito el que viene en el nombre del Señor, no era la primera vez que proclamaba Israel algo. Esta frase la proclamaban cada año en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque en la fiesta de la Pascua el pueblo de Israel cantaba el Salmo 118, 26. Todas las fiestas de la Pascua, lo que ellos cantaban era el Salmo 118, 26. Y veamos lo que dice el Salmo 118, 26. Vean lo que dice este salmo. Y son exactamente las mismas palabras que el pueblo de Israel estaba clamando cuando vieron a Jesús entrar sentado en ese pollino de asnos. Dice la palabra de Dios: bendito el que viene
en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Era un cántico que acostumbraba el pueblo de Israel a cantar todas las fiestas de la Pascua. Por cientos y cientos de años, ellos habían cantado este salmo en cada fiesta de la Pascua. Esta gente estaba seguro que Jesús venía a inaugurar el reino milenial. Si regresamos a Marcos rápidamente, Marcos 11, vemos que después de proclamar en el versículo 9, bendito el que viene en el nombre del Señor, vemos que ellos estaban seguros que Jesús venía a inaugurar el reino milenial y a librarlos del yugo del imperio romano. Vean lo que dice. Bendito, versículo 10, 11:10, bendito el reino de nuestro padre David, que ¿qué dice? Que viene. Hosana, ¿en dónde? En las alturas. Es decir, había venido el rey a inaugurar su reino, el reino milenial. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? ¿Por qué lo crucificaron? Hermanos en Jesucristo, si Jesús hubiera querido dar un golpe de estado contra el pueblo romano, lo podría haber hecho en ese instante. La gente estaba eufórica. Se había establecido un milagro extraordinario, la resurrección de Lázaro entre los muertos. Habían 2 millones de israelitas ahí concentrados en Jerusalén. Si Jesús hubiera querido, hubiera levantado una revuelta ahí y hubiera destituido al imperio romano. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús no llegó como un líder político militar. Él no llegó para librar al pueblo del yugo romano, sino Él entró como un humilde cordero que venía a dar su vida por amor a todos, y la gente que clamaba no entendía que el reino que iba a inaugurar Jesucristo no era un reino físico, sino un reino espiritual, y que Él no venía a librarlos del yugo del imperio romano, sino del yugo del pecado. Esa es la razón por la cual, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que el Mesías que ellos estaban esperando, Jesús, no era ese tipo de Mesías que ellos esperaban, empezaron ¿a qué? A rechazarlo. Dios, a través de Jesús, rompió con toda la sabiduría humana de millones de personas que estaban en ese momento clamando: bendito el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la razón, y entendemos por qué Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 24, nos dice lo siguiente. Y con esto vamos a ir comprendiendo cómo detrás de todo lo que sucedía en los eventos de Jesús estaba la mano de Dios. 1 Corintios 1, del 18 al 24. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es poder de quién? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? ¿De los milagros, dice? No, por la locura de la predicación. Porque los judíos, ¿qué hacen? Piden señales. ¿Y cuántas personas al día de hoy dicen, va a haber una campaña de sanidades? ¿Qué es lo que están pidiendo? Una señal. Señor, si existe, sáname. Señor, haz un milagro. Señor, esto. Pero Dios no ha utilizado los milagros para transformar el corazón del hombre ni para regenerar el espíritu del hombre. Es a través de la predicación de la palabra, a través de la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos piden ¿qué cosa? Sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando entró a Jerusalén? Estaba destruyendo el entendimiento del pueblo de Israel. Estaba destruyendo su sabiduría. Estaba destruyendo su egocentrismo. Y es por esa razón por el cual Jesús no se fue contra el pueblo romano. Curiosamente, no se fue contra el pueblo romano. En lugar de atacar al imperio romano, Jesús ataca la religión vacía del pueblo de Israel. Jesús ataca su religión ritualista, que vamos a ver el próximo domingo de qué manera lo ataca cuando Él entra al templo. Si se dan cuenta, Marcos dice que Él entró a Jerusalén y de Jerusalén entró ¿a dónde? Al templo. No se fue a ningún otro lugar más que directamente al templo. Y es algo extraordinario lo que vemos. Ellos esperaban un Mesías poderoso en palabra y en obra, pero se toparon con un Mesías que confrontaba su vacía religión y su pecado, que los llamaba ¿a qué? Al arrepentimiento. Esta multitud, escuchen, estaban adorando, estaban clamando al verdadero Mesías, al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, pero lo hacían con los motivos equivocados. ¿Sí lo ven? Es decir, sí, efectivamente, comprendieron la profecía de Zacarías 9:9. El Mesías había llegado, pero cuando ellos se dieron cuenta que el tipo de Mesías que había entrado, humilde, sencillo, no con ese poder militar, ellos no recibieron a ese Mesías. Ellos querían a su propio Mesías, no al que venía de Dios, sino al que venía de acuerdo a sus beneficios, de acuerdo a sus motivaciones. Y estas motivaciones eran precisamente incorrectas delante de Dios. Escuchen esto. Para Dios, las motivaciones de nuestro corazón son tan importantes como nuestras acciones. ¿Cuáles son las motivaciones que te hacen realizar alguna actividad? Dios las conoce perfectamente bien. ¿Cuántas veces hemos hecho lo bueno según nuestro propio entendimiento, pero con razones y motivaciones equivocadas? Incontables veces. Muchas veces por ignorancia podemos incluso hacer cosas que para nosotros son agradables a Dios. Escucha esto, que para nosotros pueden ser agradables a Dios, pero que Dios no te las ha pedido. Pero eso sí,
te sientes lo suficientemente espiritual, ¿para qué? Para hacer esas acciones. ¿Bajo qué motivo? Y si Dios, de alguna manera, te pidió que las hicieras. ¿Saben cómo se le llama esto? Delante de Dios, cuando tú haces algo que Dios no te pidió que hicieras, se llama ofrecerle a Dios fuego extraño. Vayamos a Levíticos capítulo 10, versículo 1. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú presentaron un fuego que Dios nunca les pidió que presentaran. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Nadab y Abiú eran hijos de ¿quién? Hijos de Aarón. Recordemos que Aarón era el sumo sacerdote. ¿Y sus hijos eran? Porque todos los sacerdotes venían ¿de qué? De Aarón. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué cosa? Fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. ¿Por qué fue fuego extraño delante de Jehová? La siguiente frase lo dice. Dice la palabra de Dios, que Él nunca les mandó. ¿Nunca se lo mandó? ¿Qué hicieron? No consultaron a Dios. Ellos creyeron que iban ¿a qué? A ofrecer algo. ¿A quién? ¿A quién lo estaban ofreciendo? A Dios. ¿Y para Dios qué fue? Lo que hicieron Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, dijo Dios, no lo quiero. ¿Por qué? Porque yo no te pedí que lo hicieras. Eso es entregarle a Dios fuego extraño. ¿De qué nos habla esto? De que nosotros debemos de tener una total dependencia de Dios. Señor, quiero comprar una casa. ¿Me lo permites? Y si el Señor te dice no, no lo hagas. Pero tengo el dinero. El problema no es el dinero. No porque tengas el dinero, si tú la compras, es voluntad de Dios. Simple y sencillamente no es el tiempo. Tenemos que tener una total dependencia de Dios. Señor, me quiero casar, pero me quiero casar con esta persona. ¿Es tu voluntad, Señor? No lo hagas. ¿Por qué? Porque es yugo desigual. Señor, quiero casarme con este varón. Señor, ¿es tu voluntad? No lo hagas. ¿Por qué? Porque esa persona no es hija de Dios. Pero lo quiero mucho, siento mariposas en mi estómago. No lo hagas. ¿Me vas a obedecer o no? ¿Vas a cumplir lo que la palabra del Señor dice o no? Porque si tú lo haces y vienes delante de mí, es fuego extraño. No lo quiero. Tenemos que tener una total dependencia de parte de ¿quién? De Dios. Señor, me quiero comprar este coche. Es un Ferrari, cuesta 2 millones de pesos. Tengo 3 millones, por exagerar. No lo hagas. No lo hagas, ¿por qué? Porque no es el momento. No te compres ningún coche. Pero está baratísimo. No lo hagas. Y si lo haces, estás ofreciendo fuego extraño. Algo que yo no te mandé a que lo hicieras. Y esto es en todas las áreas de tu vida y aún dentro de el servicio. Señor, quiero hacer un evento. Ahorita no.
No es el tiempo. Hasta que yo te confirme que se haga el evento. ¡Ay, Señor, pero por qué es tu evangelismo? Las personas están perdiendo. No quiero que me ayudes tú. No lo hagas. Siéntate. Ese es mi orden. Haz la voluntad. ¿No? ¿Se imaginan a Jesús? Señor, 17 años. Hay un demoniado. ¿Lo libero? ¿Qué le dijo el Señor? No, no es tu tiempo. Va caminando Jesús, 20 años. Señor, hay un enfermo. ¿Lo sano? No, no es tu tiempo. No sanes a nadie. No liberes a nadie. No le des de comer a nadie. Hasta que sea tu tiempo y hasta que sea el tiempo en que yo lo diga y lo haga. Pero se están perdiendo, Señor. No te necesito en este momento. A los 30 años llega el Espíritu Santo. Se posa sobre Jesús. Inicia su ministerio y hasta ese momento le dice Dios, ahora sí, a sanar a los enfermos, a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a expulsar demonios y a resucitar a los muertos. ¿Qué hizo Jesús? Sí, Señor, en el tiempo tuyo yo lo haré, porque de otra manera, si Jesús hubiera hecho un milagro, hubiera presentado fuego extraño. Eso es lo que quiso hacer, tentar Satanás a Jesús. Lo lleva al desierto. Jesús tiene hambre. Le dice Satanás, mira, convierte esas piedras en pan y come. ¿Tenía algo de malo que Jesús comiera? ¿Tendría algo de malo que, bueno, pues lo convierto en pan, me como y satisfago mi hambre? ¿Es malo tener hambre? No. Lo que Satanás estaba haciendo en ese momento era tentando a Jesús para que hiciera ahí un milagro fuera de la voluntad ¿de quién? De Dios. Si Jesús hubiera convertido esas piedras en pan para comer, porque no era el tiempo para que Jesús, de alguna manera, empezara a hacer milagros, hubiera estado ofreciendo ¿qué cosa? Fuego extraño. Y las consecuencias del fuego extraño son graves. Versículo 2 de Levíticos 10. ¿Qué dice? Y salió fuego de delante de Jehová, ¿y qué hizo? Y los quemó. Y murieron. ¿Delante de quién? De Jehová. Es mil veces estar seguro que lo que voy a hacer te lo confirme ¿quién? El Señor. En la multitud de consejeros está ¿qué cosa? La sabiduría. Si tú vas a hacer algo, pide consejo. 3 consejos de hombres maduros para que te confirmen que es la voluntad de Dios. Y una forma en que Dios te confirma es a través de ¿qué? De las autoridades. Si eres un hijo de familia y tú quieres saber si es la voluntad de Dios, vas a ir con tus padres. Si tus padres no están de acuerdo, entonces mejor no lo hagas. No lo hagas. Porque te vas a meter en un problema muy fuerte con Dios. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba adorando, clamando, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero no recibieron al Mesías que Dios les había mandado. Y saben, es muy triste que esto está pasando hoy en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo, donde se predica a un Jesús diferente, a un Jesús que parece que es el genio de la lámpara maravillosa, a un Jesús que puede satisfacerte como si fuera un mesero divino todos los deseos, todos los anhelos de tu corazón. Ven a Cristo y tendrás una vida próspera, saludable. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio maravilloso. Ven a Cristo y todos tus problemas se quedarán
sepultados en lo más profundo del mar. Ven a Cristo y serás una persona llena, feliz. Ven a Cristo porque ahora puedes disfrutar tu mejor vida ahora. Y ese es el Mesías que en muchos lugares presentan. Pero cuando tú vas caminando y madurando en el Señor y te presentan a otro Mesías, a un Mesías que te dice: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete, ve y sígueme, haz mi voluntad, si es que yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores de tu vida. Y muchos que dicen: yo no quiero ese Mesías, yo quiero el Mesías que me va a cumplir todos mis caprichos. Y multitudes, desafortunadamente, visitan esas iglesias cada domingo y cantan con entusiasmo y con profunda devoción. El pueblo de Israel estaba alabando a Jesús: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y a ese Cristo que les han presentado y que solo existe en su mente y en su imaginación, no es el mismo Cristo que nos habla la Biblia. Cristo no es esa clase de rey en la que puedes usar a tu antojo y que puedes satisfacer tus propósitos egoístas. No, Él es un siervo que vino a morir por ti y por mí para pagar la justicia de Dios, librarnos de la esclavitud del pecado, transformar nuestros corazones egocéntricos y transformarlos en corazones humildes. Y eso fue lo que el profeta Ezequiel nos dice en el capítulo 36, 26. Veamos lo que dice Ezequiel 36, 26. Dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Una multitud estaba clamando a Jesús como rey. Una multitud estaba adorando a un Dios, a Jesús como rey, pero muy pocos estaban dispuestos a someterse ¿a qué? A su autoridad. Al grado que cuando se dieron cuenta de que no era ese Mesías que ellos habían imaginado en su mente y en su corazón, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Una cosa es venir a la iglesia y cantar con devoción y levantar las manos. Y otra es reconocerlo como Señor y Rey en todas las áreas de nuestra vida. En muchos lugares dicen: ¿y por qué esa iglesia si no predican la palabra de Dios? Es que la alabanza está muy bonita. El pueblo de Israel estaba alabando un cántico, el Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 6 días después lo estaban crucificando. Entonces no basta con solo venir a adorar y clamar. Tenemos que reconocer a Jesús como ese Rey que viene a morar en tu corazón y donde tú le vas a entregar tu vida y vas a hacer lo que Él te diga, aunque no te guste. Así es, aunque no te guste. Jesús sabía los corazones y Jesús había entrado a Jerusalén a una falsa religiosidad con lo que recibieron. Y esto nos lleva a la última parte de este pasaje, que solamente abarca el versículo 11 de Marcos 11. Veamos Marcos 11, 11. Que es el último pasaje. ¿Qué dice? Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania
con los 12. Marcos no nos indica cuál fue la reacción de Jesús. Marcos no nos dice qué es lo que sintió Jesús cuando se dio cuenta que había una falsa religiosidad ahí, que le estaban diciendo: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero sin embargo, Lucas sí nos muestra la reacción de Jesús. Y esta última parte, por eso la he titulado La mirada triste del Rey. La mirada triste del Rey. Vayamos a Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Y cuando yo estaba estudiando esto, me sorprendió mucho. Y en serio, en mi corazón sentí el dolor de Jesús cuando leía este pasaje. Y dije: ¿cuántas veces no le hemos causado dolor a Jesús? Vean lo que dice este versículo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Marcos no nos dice el sentimiento de Jesús, pero se imaginan a Jesús, todos proclamando: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús sabía las intenciones de todos esos corazones. Me imagino a Jesús de rodillas, viendo toda esa ciudad y llorando profundamente por una falsa religión. ¿Qué sentirá Jesús cuando en tu vida y en mi vida no está viendo que te estás sometiendo a Él? Aunque la adores, aunque la alabes, aunque cantes bonito, pero te imaginas a Jesús a un lado tuyo, llorando. Él vio toda la ciudad, a todo alrededor vio. ¿Se acuerdan cuando resucitó a Lázaro? Las hermanas de Lázaro no le creyeron que Él era la resurrección y la vida. Los que estaban ahí de testigos no le creyeron de que Él lo iba a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y en el texto más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Eso fue en Betania, días antes. Llega a Jerusalén y se da cuenta de la misma incredulidad y del rechazo de su pueblo, aunque lo estuvieran alabando. Dice el texto: Jesús lloró. Y el versículo 42 sigue diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto, ¿de qué? De tus ojos. Los ojos del pueblo de Israel no reconocieron lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y escuchen, hermanos míos en Jesucristo, no es cualquier cosa rechazar al Mesías bíblico, al Rey de Reyes. Cristo lloró por la incredulidad y la dureza del corazón. Y Cristo sigue haciendo hoy lo mismo cuando ve que tú y yo no nos sometemos a su señorío. Y vean lo que dice en el versículo 43 y 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearan con vallado y te sitiaran, y por todas partes te estrecharan, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de
tu visitación. Finalmente, en el mes de septiembre del año 70 después de Cristo, los soldados romanos, guiados por el general Tito, entraron para destruir todo lo que a su paso se encontraba. Destruyeron el templo, no dejaron piedra sobre piedra, y se calcula que 1 millón de judíos murieron en esa masacre. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? ¿Qué enseñanza nosotros podemos tener para nuestras vidas? ¿Qué sentía Jesús o qué siente ahora Jesús en nuestras vidas? Él es el verdadero Rey. Él es el que debe entrar en nuestros corazones para que sean regenerados, para que nosotros nos humillemos a Él, para que nosotros le pidamos perdón, para que le digamos: Señor, te necesito, en mis propias fuerzas no puedo, tú eres mi Rey de reyes y mi Señor de señores. Hermanos en Jesucristo, que el Señor nos libre de que Cristo no sea recibido como Rey, de que en algún momento nos desviemos de la palabra de Dios, de que en algún momento aceptemos a un Mesías que no es el Mesías bíblico. Tenemos que dejar una religión vacía y legalista para reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Jesús merece ser el único Rey y recibirlo con toda su gloria. Y nosotros debemos de ser como ese burro que utilizó Dios para que Jesús lo montara. ¿Se imaginan al burro cuando entró con Jesús? Que él pensara por un momento: ¡ah! ¿Todo este alabo será para mí? ¿Toda esta gloria será para mí? ¿Se imaginan al burro? Por un momento que pensara así el burro. Pues nosotros debemos de alguna manera tener la misma sensación que el burro. Toda la gloria es para el Rey. Y a Él yo lo debo de cargar. Yo debo de menguar para que Él que crezca. Es Jesús el que merece toda la gloria y toda la honra. Es Jesús el que debe ser recibido como Rey, no el burro, no nosotros. Y debe ser gloriado como Rey porque Él es el único Rey que regresará por segunda vez. Apocalipsis 22:12. Y es Jesús hablando. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea, ¿qué cosa? Su obra. No te preocupes por los demás. Preocúpate por ti. Preocúpate porque en verdad en tu corazón el centro, el trono lo está ocupando ¿quién? Jesús. Porque Él viene pronto. Y Él va a enjuiciar a todas las naciones. Y a cada uno nos va a dar la recompensa que cada uno de nosotros merecemos o no merecemos. Pónganse de pie. Y abran el Salmo 100. Versículos del 1 al 5, y quiero que lo leamos juntos. Y que lo que vamos a cantar ahorita
sea en espíritu y en verdad. Y quiero que todos lo leamos. Versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has confrontado nuestra vida el día de hoy. Señor, hoy queremos quitarnos toda idea de un Mesías que no es el Mesías bíblico. Hoy queremos que tú entrones ese trono que te pertenece y que nosotros reconocemos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, perdónanos. Perdónanos si no te hemos consultado, Señor, algo. Perdónanos, Padre, si no hemos ido a tu presencia. Y si por ignorancia, Señor, hemos presentado fuego extraño. Señor, perdónanos por lo que hemos hecho. Hoy queremos reconocerte como nuestro Rey, Señor. Hoy queremos reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria sea para tu Hijo amado Jesús. Toda la gloria sea para Él. Señor, ayúdanos a hacer su voluntad. Que no solamente, Padre Santo, vengamos y clamemos con cánticos, Señor, y alabanzas, sino que podamos, Señor, vivir una vida que esté de acuerdo a tu voluntad, Padre eterno, consultando en todo momento lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias te damos por esta palabra, Padre. Nos has mostrado a Jesús como Salvador. Nos has mostrado a Jesús como el soberano Rey. Y ahora nos muestras a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez tú habías recibido o te habían presentado a un Jesús como ese genio de la lámpara maravillosa, donde solo querías los beneficios de ese Dios, pero no quieres a Dios, no quieres al Mesías que te presenta la palabra del Señor. Hoy es el día de tu visitación. Hoy es el día en que Jesús quiere entrar a tu vida como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entrégale tu vida. Hoy quiere regenerar tu corazón. Hoy quiere regenerar tu espíritu. Hoy quiere transformarte. Hoy quiere hacer una obra nueva en tu vida. Si tú estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesús para que se haga su voluntad y no la tuya, te pido que ahí en tu lugar hagas esta oración y le digas: Señor, he vivido fuera de tu soberanía y de tu voluntad, y me arrepiento, Señor. Hoy quiero reconocerte como mi Señor y mi Dios. Hoy quiero reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Perdóname, Padre, porque he hecho mi voluntad y no la tuya. Aquí está mi corazón, Padre. Tú lo escudriñas profundamente, porque muchas veces me he guiado por mis propios motivos. Y te pido perdón, Padre. Te pido perdón, Señor.
Bendice mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Transfórmalo. Quita este corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Quiero vivir humilde y no bajo mi egocentrismo. Aquí está mi vida, Señor. Yo te la entrego. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor?